pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo. Buen día, hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de fe, donde vamos a compartir con la palabra de Dios y desde la palabra de Dios. El día de hoy es sábado, 17 de septiembre del año 2022, y la Santa Madre Iglesia, por medio de su palabra, nos invita a ser discípulos, cercanos al corazón de Jesús, pero también cercanos a su palabra, para que podamos ser tierra fértil que conserve y dé fruto en esas realidades temporales donde nos desenvolvemos. Sin más, demos inicio a este momento de oración. Invoquemos juntos la presencia de la Santísima Trinidad y digamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 4 al 15. Y dice: en aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representan a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representan a los que escuchan la palabra, pero con los afanes de riqueza, placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón, bueno y dispuesto, y dan fruto en abundancia por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que la paz de Cristo nos abrace con esta hermosa parábola que acabamos de escuchar por medio del evangelista San Lucas. Qué hermoso escuchar cómo Jesús interactúa con los más cercanos y con los más lejanos también, hablándoles a unos en parábolas y a otros explicándoles la misma. La famosa parábola del sembrador que salió a tirar una semilla
en distintos campos, el cual nos representa a nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestro proceso de conversión, distintas formas de interpretarlo, pero que el mismo Jesús nos la desmenuza en este día por medio de la palabra de Dios. A mí me gustaría, hermanos y hermanas, resaltar dos cosas. Número uno, que cuando nosotros muchas veces no entendemos los procesos o las formas en cómo Dios hoy en día nos está hablando, quizá está utilizando la naturaleza, una acción concreta en tu trabajo, en tu área de estudio, con tu familia, una enfermedad, un éxito laboral, un momento de paz con tu esposa, con tu esposo. Miles de signos puede estar utilizando Dios para hablarte. Y si nosotros no lo estamos escuchando, no lo estamos entendiendo, de repente podemos ubicarnos en la palabra de Dios en este día, que nos está invitando a todos a ser discípulos de Dios. Porque siendo discípulos de Jesús, nos acercaremos más a Él y conoceremos los secretos del reino. Y de repente una situación que antes me quitaba la paz, un proceso que para mí representaba un problema, cuando yo me transformo en discípulo de Jesús, voy a poder ver desde otra perspectiva esa situación que estoy viviendo, buena o mala, no importa cómo la catalogamos, lo importante es que esa situación me está acercando más a Dios. Como su discípulo, puedo entender cómo el Señor manifiesta su reino en cada instante de la vida que yo estoy viviendo. Si hoy no lo entiendo, acerquémonos más al Maestro. Busquemos ser sus discípulos. ¿Y cómo hacerlo, hermanos y hermanas? ¿Cómo ser discípulos de Dios? La misma palabra nos dice, hoy la semilla es la palabra de Dios. Acerquémonos a su palabra, acerquémonos a ella, a esa lectura constante de la palabra de Dios. Pero procuremos ser un terreno fértil para que esa semilla que cae en nosotros, escuchándola, leyéndola, meditándola, discerniéndola, no se ahogue, no la pisoteen, no sea algo que no nos edifique. Acerquémonos a la palabra de Dios para que nos transformemos en discípulos del Señor y poder escucharlo por medio de su palabra, pero también en cada signo que se manifiesta alrededor nuestro. Que Dios nos dé la gracia en este día, por medio de su Madre Santísima, la Virgen María, que nos acompaña y nos cuida. Hermanos, que Dios les bendiga y que haga próspera las obras de sus manos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres